Y según los resultados de la quinta encuesta sobre el sistema de salud en Chile de la Universidad Andrés Bello, los usuarios se evalúan con nota roja el acceso a especialistas, a las hospitalizaciones y a operaciones médicas. Para profundizar en este y otros temas nos acompaña Manuel Inostroza, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por estar aquí esta tarde, Manuel. Encantado una vez más, Patricia. En un tema que nos afecta a todos, porque entiendo que evaluaron tanto el sistema de FONASA como el de ISAPRES, ¿no? Así es, esta es la quinta encuesta que hace el Instituto de Salud Pública el Andrés Bello, por lo tanto hay una serie histórica, son 1.200 encuestas en hogares, es presencial. Y no solo Santiago, ¿cierto? Es Santiago, Concepción y el Gran Valparaíso. Perfecto. Las tres principales ciudades del país. ¿Y cuál fue la percepción de los chilenos? Y lo que nosotros hacemos primero es preguntar por la percepción general, ¿ya? Que ahí sacamos nota roja. Promedio de estos últimos 5 años ha sido 3,8, este año está levemente, pero es un 3,9. No alcanza a aprobar no alcanzamos a aprobar. Y ahí inclusive la percepción general es peor en ISAPRE que en FONASA. La nota en ISAPRE es 3,5 y la nota en FONASA es una nota 4, justo raspando, digamos, la aprobación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la percepción general de los problemas que probablemente la gente del sistema ISAPRE ha tenido en el último tiempo con la judicialización, las alzas de los precios, que es distinto de la experiencia de calidad, que es cuando nosotros preguntamos en la última atención médica, es decir, piensa en el consultorio, piensa en el hospital y piensa en la clínica o centro médico privado al cual usted atendió. Y ahí se invierten las notas, y ahí las notas de los afiliados de ISAPRE, atendiéndose en prestadores privados, es sustancialmente más alto. Por ejemplo, las notas de la atención de los médicos y enfermeras de nota 6, en ambos casos en los afiliados de ISAPRE. Sin embargo, las notas bajan a 5,4 y a 5,3 en el caso del sector público. Lo peor en el sector público, lo que tiene más mala evaluación de la atención médica es la hora para pedir hora al especialista, la hora para pedir hora a la operación y la hora para hospitalizarse. Y ahí las notas son 3,5, 3,7 y 3,8 respectivamente, es decir, una nota que está con una muy mala evaluación. En el sector privado, en cambio, esas notas tienen nota 5,6, 5,4, 5,5, es decir, claramente la gente hace un distingo entre el acceso que tiene a prestaciones en prestadores privados versus a la que está recibiendo en prestadores públicos. Pero hay una diferencia importante entre el sistema privado y salud en la evaluación más específica, porque ya vemos que en la general todos lo califican mal, pero en lo que se refiere ahí al detalle, cuando van a preguntar a la cosa más específica, ¿es una diferencia importante? Porque sí, uno esperaría que sea una diferencia importante porque estamos hablando de un sistema privado donde muchas personas colocan más dinero, un porcentaje más alto en su cotización. Esperaría que el servicio, por lo tanto, fuera mejor evaluado por parte de los usuarios. Efectivamente, a ver, es una diferencia significativa de 20 puntos porcentuales entre una y otra, que llevado en términos de notas, como te digo, las notas se mueven en la atención en prestadores privados entre un 5,4 hasta un 6, 6,1 en el caso de las clínicas privadas, versus notas rojas bajo 4 hasta 4,3, 4,4, 4,5, la mejor nota en el caso de la atención respecto a estos temas, que son pedir hora por teléfono, atención de especialistas, cirugía, hospitalización, atención en los servicios hospitalarios públicos de urgencia. Por lo tanto, hay una clara distinción respecto de ese punto entre un sistema y otro. Pero cuando tú le preguntas sobre el ISAPRE, ahí al revés, ocurre que los afiliados a ISAPRE le ponen nota roja a su ISAPRE y al menos le ponen una nota 4 al FONASA. Y ahí la diferencia tiene que ver con que, claro, con todo el sistema FONASA es solidario, no discrimina por riesgo, recibe a todos los adultos mayores independientemente de su capacidad de pago. Y el problema del ISAPRE es que por las preexistencias, por la cautividad, por las alzas de precios unilaterales que tenemos todos los años, genera una sensación de molestia e insatisfacción que llama a que la ciudadanía está buscando cambiar la regulación del sistema ISAPRE. Probablemente no cambiar el acceso a prestadores privados que tienen los afiliados de ISAPRE, que los evalúan bien, pero sí de cuál es el intermediario financiero o administrador de sus pagos o cotizaciones para llegar a estos prestadores privados. Ahora, en ese sentido, ¿es una solución esto que se está discutiendo ya con más fuerza en la comisión asesora, el crear un seguro de salud único? Es decir, un fondo común donde llegue todo el dinero, el 7% que se le cobra a las personas y hacia futuro casi que ya desaparezca el sistema privado de salud.
Yo diría que esa discusión ha generado, primero que nada, una enorme confusión. ¿Por qué? Porque de lo que yo leo y de lo que tengo conocimiento por las personas que conozco de la comisión, este es un debate de acuerdo a los temas de largo plazo, es decir, eso que se propone como un fondo único donde todos cotizamos solo en el FONASA y desaparece en la ISAPRE, es un planteamiento para 10 a 15 años plazo. Lo que pasa es que la gente no lo entiende así y la gente entiende que esa es la propuesta de corto plazo. Entonces yo creo que se genera una solución un tanto confusa para la ciudadanía. Ahora, en el corto plazo, a la luz de estos datos, esa solución no sirve, porque si nosotros vamos a llevar a la gente al FONASA y por ende a las redes de prestadores públicos, bueno, estamos viendo que los estamos llevando a algo que la gente evalúa bajo 4, que no está resolviendo su problema de salud, o que en el mejor de los casos FONASA tiene nota 4 en la aprobación, mejor que el 3.5 del ISAPRE, pero que tampoco parece ser un sistema que la gente esté contenta en todo. Por lo tanto, yo siento que, por lo menos mirando los datos de la encuesta a la luz, y por eso que lo entregamos hoy día, porque creo que ilumina el debate de la Comisión Presidencial, o es un insumo más para el debate de la Comisión Presidencial, es que la gente primero nos está pidiendo que resolvamos los problemas de ISAPRE, que resolvamos los problemas del sector público por separado y urgente y prioritariamente en temas súper concretos, urgencia, la atención médica, las horas de especialista, etcétera. Claro, ¿cómo se resuelve eso? Y después ver la manera más adelante de fusionar sistemas de cotizaciones comunes, ya sea, porque hay una alternativa probablemente sea hacer un fondo único de compensación, pero que existan el FONASA y algunas nuevas entidades privadas, pero con lógica de seguridad social, no necesariamente, o sea, hacer desaparecer a la ISAPRE, pero reemplazarla por otra cosa, que mantenga el acceso de los afiliados a los prestadores privados a los que hoy día accede con mejor calificación. Y probablemente muy adelante, cuando el país tenga los recursos, y ojalá no haya ninguna diferencia entre un hospital público y una clínica privada, como hoy día existe en los países europeos, porque tú vas a un país europeo, España, Inglaterra, y dices, bueno, esto no hay ninguna diferencia entre una clínica privada o un hospital público. Bueno, lamentablemente, en nuestro caso, todavía esas brechas son muy altas, y por lo tanto sería muy difícil, a mi juicio, que en el corto plazo el debate de largo plazo que se ha planteado simplemente rápidamente. Si el punto es cómo a corto plazo se puede ir mejorando eso y de manera rápida, ¿pasa solamente por un tema de mayor inyección de recursos? Bueno, en el sector público pasa por mayores recursos, pero fundamentalmente por cambiar la modalidad de gestión. Por ejemplo, lo que lamentable hecho, ¿no es cierto?, que nos acongoja a todos el dolor de personas que fallecen en el hospital de Melipilla. Eso pasa por mejorar la lógica de los hospitales autogestionados. Ese hospital no está acreditado, 27 de los 192 hospitales están acreditados solamente en el sector público, solo 4 consultorios de 580 consultorios están acreditados, por lo tanto, acreditar la calidad de los hospitales, generar gobiernos corporativos, en fin, mejorar el pago por prestaciones por vías de diagnóstico, GRD, son parte de las reformas que no quedan pendientes en el sector público como para que se pueda plantear que esa puede ser la opción para toda la ciudadanía y incluye a la gente que está en el sector ISAPRE. Claro, y de acuerdo a esta misma encuesta que ustedes hicieron, ¿pudieron advertir cuál es la perspectiva de los usuarios hacia el futuro? ¿Tienen la sensación de que esto va a mejorar o tienen una mirada más bien pesimista? Claro, nosotros hacemos preguntas sobre la percepción general, sobre la experiencia y luego preguntamos sobre las expectativas. Y las expectativas son como una suerte de desesperanza aprendida, como se diría en términos psicológicos, ¿no? Lamentablemente, la percepción de que esto vaya a mejorar en una escala de 1 a 100 no supera el 30%, es decir, la gente no tiene la percepción de que en el corto plazo vaya a mejorar. Esto acompañado porque además las prioridades del actual gobierno están en educación, en reforma tributaria y en la reforma constitucional. El sector salud no está en las prioridades y probablemente al no estar en las prioridades la gente estima que a pesar de los esfuerzos y de la construcción de mayor infraestructura hospitalaria, esto que la gente está viviendo cotidianamente en la calidad de la atención diaria que recibe no va a cambiar en el corto plazo. Ahora, hay otra cifra que también ha llamado la atención, que no dice relación con este estudio, pero que no tiene relación directa, pero sí me gustaría saber su opinión. Ha aumentado el número de personas cubiertas por un seguro de salud complementario, o sea, pagan su 7%, pero además contratan otro sistema de salud. Ha aumentado de 1 millón en el año 2004 a 6 millones en el año 2013. ¿Eso a qué responde?
Y revela también a lo mejor una suerte de angustia, de temor que pueden tener los usuarios a la hora de enfermarse y que los lleva a contratar todo tipo de seguros para estar ahí con la certeza de que van a poder ser atendidos y en buenas condiciones y no van a quedar con una deuda millonaria. Sin duda, frente a las deficiencias del sector público, FONASA, y del sector ISAPRE, la gente se está sobreasegurando. Nosotros nos llama la atención porque esta es la primera vez que la industria de compañías aseguradoras entrega las estadísticas 2013, porque el 2011 habíamos tenido 4,5 millones de personas. El 2011. El 2012 se ajustó, hubo un ajuste de siniestralidad de la industria y se había bajado a poco más de 3.100.000 personas, o sea, 1.300.000, 400.000 personas se fueron de los seguros complementarios. Y ahora, el año 2013, nos aparece esta información de que casi se duplica en relación a la que había el año 2012. Probablemente esto se refiere a la mayor capacidad de poder adquisitivo que acompañó la etapa de crecimiento económico de los últimos años previo a esta crisis. Pero el grave problema de esto es que la gente cree que a veces bajando su plan de ISAPRE o cambiándose al FONASA y con un seguro complementario resuelve su problema. El problema es que los seguros complementarios no están regulados por la Superintendencia de Salud, no es suficiente la regulación que tiene la Superintendencia de Valores y Seguro. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cáncer, por ejemplo, contraté el seguro, me da un cáncer, la ley faculta, que esta no es la ley de ISAPRE ni la ley de FONASA, una ley de seguros generales y de vida, a que la compañía de seguro te puede cortar el convenio de póliza de manera arbitraria, absolutamente unilateral, y por lo tanto tú te quedaste o con un plan más barato o habiéndote cambiado a FONASA desde un ISAPRE y luego te cortan el seguro complementario y ya por lo tanto no te quedaste con la complementaría. Por lo tanto, nada lo regula, no hay donde reclamar si eso llega a ocurrir. A ver, existe un reclamo ante la compañía primero y luego ante la Superintendencia de Valores y Seguros, ni siquiera pero no tiene nada que ver con la de salud. Por lo tanto, este es un vacío que obviamente probablemente la Comisión va a tener que tener en vista respecto de que no basta solo con regular o resolver los problemas de FONASA y de ISAPRE, sino que también cómo vamos a regular el seguro complementario que se establezca, porque ya son el 38%, 6 millones y fracción de personas que están teniendo un seguro complementario. Es un tema súper importante porque la oferta es cada vez más masiva de este tipo de seguros. ¿Hay algo ahí en lo que se pueda fijar a lo mejor el usuario a la hora de contratarlo, alguna letra chica, algún detalle? Lo que pasa es que estos son contratos de adhesión, como se dice, que tú no logras leer y revisar todas las cláusulas y por lo tanto esto solo requiere, así se regulan los contratos de adhesión, que una autoridad pública, en este caso una superintendencia, yo creo que debiera ser la Superintendencia de Salud, pero eso significa un cambio legal, se haga parte de la regulación de esto, porque de hecho yo quisiera recordar que las ISAPRES, para los que se olvidan, partieron igual. Las ISAPRES el año 81 cuando se crearon, igual, tú pagabas el 7% y aparte te podían cortar al año siguiente el plan de salud si es que a ti te daba un cáncer, una diabetes y te quedabas sin plan y tenías que irte a FONASA. Eso se modificó el año 90, luego en las modificaciones del año 95, pero ahora los seguros complementarios están asumiendo un poco esa lógica, es decir, yo me enfermo y la compañía al año siguiente te corta la póliza porque la regulación así lo permite. O sea, la única alternativa es fijarse en qué, en el tipo de plan que tiene la persona con su ISAPRE. Es conversar, a ver, si está esta angustia de la gente, ¿cómo puede enfrentarla? Muchos de estos convenios, o sea, muchos de estos pólizas vienen por convenios colectivos que hoy día las empresas están gestionando a nombre, en las negociaciones colectivas, a nombre de los trabajadores y sindicatos, y ahí tal vez tener mucha claridad de buscar por la vía de la negociación colectiva o de estos acuerdos con las empresas el que no haya la posibilidad del rechazo de la póliza una vez que se produzca la siniestralidad. Como le digo, eso hay que negociarlo ex ante porque esto la gente no lo sabe y solo cuando se da la cobertura y al año siguiente ya la compañía de seguro le puede cortar el contrato. De hecho, eso explica que, como tú viste, como yo te comentaba, el año 2011 al 2012 se redujo en 1.300.000 personas las pólizas de seguro porque las compañías hicieron reducción de pólizas porque estaban siendo muy siniestrosas y por lo tanto echaron a mucha población que estaba gastando más de lo que realmente pagaba y ahora han vuelto a crecer, por lo tanto probablemente no es de esperar que a poco andar se pueda producir eventualmente otra baja de la siniestralidad y esto por un vacío regulatorio de que no está regulado
como se regula al FONASA, como se regula la ISAPRES por parte de la Superintendencia de Salud. Manuel, qué importante información la que nos trajiste. Muchas gracias por tu análisis, por las recomendaciones también. No, encantado como siempre. 4 de la tarde con 18 minutos. Nos vamos a una pausa, ya volvemos acá con más informaciones.